Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. El invitado el día de hoy, como lo anunciábamos, Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Estado Mérida y además él es dirigente de Primer Justicia y ahora preside la comisión que investiga la crisis agroalimentaria. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Lire. Diputado, quisiera comenzar hablando sobre las elecciones que están pautadas para el día 20 de mayo. Usted promueve en sus redes sociales una etiqueta que es "no lo llames elecciones". ¿Por qué? Bueno, es fácil. A ver, la democracia es mucho más que ir a votar. Es decir, el voto representa mucho más que ir a depositar un papel en una caja o ir a hundir un botón en una máquina. El voto lo que te da a ti es el poder elegir. Y lo que hoy estamos viendo con las condiciones electorales que se han estipulado es que realmente no hay ese derecho a elegir. Es prácticamente una farsa electoral, por eso nosotros no lo podemos llamar elección. En un país donde tenemos la crisis que tenemos, en un país donde hay más de 4 millones de personas que hoy están buscando, están comiendo desperdicio, en un país donde 6 de cada 10 venezolanos el año pasado perdieron entre 5 y 11 kilogramos de peso, pero en el año pasado, en el año 2016, 9 de cada 10 perdió entre 5 y 20 kilogramos de peso. En un país donde estamos en la peor crisis alimentaria que hemos vivido, lo menos que podemos hacer es ir a legitimar un proceso que lo que busca es perpetuar un modelo dentro de lo que es el gobierno, el modelo país. ¿Cómo se cambia entonces el rumbo del país si la opción es no participar? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué va a pasar el 21 de mayo, por ejemplo? Bueno, nosotros lo hemos dicho. Uno de los temas que no podemos caer en la trampa es legitimar un proceso que realmente no nos está dando a nosotros la oportunidad de elegir. Una de las cosas que le decíamos a Henry Falcón, al candidato Henry Falcón, es que justamente, mira, él pidió condiciones que no se han cumplido. Pidió que viniera la Organización de Naciones Unidas y dijo que solo con la ONU él participaría en las elecciones. La ONU ya no viene. Dijo que si no le revisaban el REP, él no iba a participar. El REP no ha sido revisado. Dijo que tenían que hacerse el sorteo de los miembros de mesa. Los miembros de mesa siguen siendo los mismos de diciembre, los mismos de octubre, no se han hecho sorteos. Dijo que si no se establecían condiciones no iban a ir. Y lo veíamos. Mira, hace apenas unos días en el Boulevard de Katia eran atacados, donde fue herido un diputado de la Asamblea Nacional. Las condiciones electorales es mucho más que tú llegues a un acuerdo con el gobierno, que vayas a inscribirte en el CNE. Condiciones electorales que los venezolanos puedan elegir, que no haya el control social que hoy el gobierno pretende mantener sobre la gente a través de lo que es el estómago. Condiciones electorales es que el venezolano pueda votar. Mira, yo creo en el voto. Yo crecí durante la revolución, yo no conocí más nada que sino este gobierno y yo creo en el voto como medida para salir, pero en el voto que pueda elegir, no en el voto que lo que busque es prácticamente perpetuar un sistema dentro del poder. Justamente Falcón ha ratificado que no va a retirar su candidatura y luego de los hechos de Katia, ¿usted qué piensa? ¿Es suficiente con que haya personas detenidas luego de la agresión que mantiene gravemente herido el diputado Teodoro Campos? Mira, llama la atención cuando estamos a un año de 120 días tan duros como los que vivimos el año pasado, que se detengan a 17 personas por o el anuncio de 17 personas detenidas. Mira, cuando estos hechos nos hemos ido acostumbrando, se han hecho cada vez más comunes. Es decir, no es suficiente que la violencia pretenda pararse con detenidos como tal. Hoy, comando el diputado Campos, que además pertenece a la Asamblea Nacional, está gravemente herido y eso no lo va a solucionar las detenciones. ¿Qué es lo que puede solucionarle? Mira, que existan condiciones reales para ir nosotros a unas elecciones. Es lamentable las declaraciones de Henry Falcón porque además va en una contrapropuesta que él mismo hacía. Él decía, comenzando el proceso, él decía que si no existía la ONU, si no existían condiciones, si no se daban condiciones mínimas para la elección, él no participaría. Y hoy pareciera que se está olvidando de las condiciones electorales y que se ha dedicado prácticamente como un punto de honor a decir que él va a las elecciones y se presentará en las elecciones, cuando la mayoría de los venezolanos, el mayor problema que vemos es que se legitime un proceso viciado, el cual no nos da a nosotros el derecho a elegir. Diputado, junto con el tema político electoral, hay una realidad social que sigue su curso. Usted se ha dedicado a contabilizar el número de protestas de calle que ha habido este año en Venezuela. Esas protestas son generalmente por temas de distribución de alimentos a través de las llamadas cajas CLAP,
tema salarial, servicios públicos, agua, gas doméstico. Dice usted que van 1.300. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la gente en la calle? Mira, lo que está ocurriendo es que estamos viviendo una crisis en el país y que, a diferencia de lo que puedan creer algunos en el gobierno, la crisis en el país y la conflictividad social no depende ni de los actores políticos ni de los factores políticos, depende de la realidad que se está viviendo en la calle. Aquí no es posible que no exista transporte, aquí no es posible que no haya comida, aquí no es posible que estamos en el mes o estamos en el año más difícil de nuestra producción, pero cuando estamos a punto a 2 semanas de iniciar el ciclo más importante de siembra, no tenemos ni siquiera el 10% del abono necesario. Aquí no es posible que el Estado o el gobierno pretenda controlar todo desde Miraflores sin entender lo que está viviendo la gente. Y la gente está mimetizando o está protestando por sus derechos. Aquí no se puede seguir criminalizando la protesta como tal. Hoy en Venezuela se protesta porque hay falta de comida, y se protesta porque hay hambre. En los hospitales se está protestando porque no hay condiciones mínimas, porque se están muriendo los venezolanos. Hoy en este país se protesta porque no existe el transporte. Hoy no puede ser que 20 años después, una revolución que llegó hablando del pobre, del proletariado, del campesino, se haya convertido justamente en el peor enemigo de la mayoría de los sectores populares de este país. ¿En qué se traduce eso que ha dicho de que a poco tiempo de comenzar el ciclo de siembra de invierno no haya los insumos para poder garantizar la seguridad agroalimentaria? ¿Qué hallazgos ha hecho la comisión que usted preside en la Asamblea Nacional? Bueno, este año tiene una complejidad mayor a los de los años pasados. Es decir, este año nosotros no tenemos ni siquiera el abono. Tenemos el 10% del abono necesario a 2 semanas de iniciar el ciclo más importante del país, donde tú vas a producir lo que vas a comer el próximo año y vas a terminar de comer en el año 2018. Esto lo que quiere decir que ya no estamos peleando por semillas, que no la tenemos, ya no estamos pidiendo insumos químicos, que ya no los tenemos, no estamos pidiendo repuesto, que desde 2008 no entra un repuesto para tractores o para maquinarias agrícolas. Hoy lo que nosotros estamos diciendo es que prácticamente se olvidó del campo venezolano, que no vamos a poder producir. Esto se traduce en números, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a producir en 2018 la mitad de lo que producimos en 2017, que ya era el año más bajo en la historia de nuestra producción. Pero además que apenas vamos a llegar al 25% de lo que producimos en el año 2016, que en el 2016 era el año más bajo de nuestra producción. Lo que estamos diciendo es que no vamos a tener, que si hoy estamos produciendo aproximadamente entre el 25 y el 30% de comida, para el año 2019 habíamos producido en este ciclo de siembra apenas entre el 15 y el 20%. Con esa disminución en la producción nacional que usted cita, ¿cómo haría el Estado venezolano, que es el garante del derecho a la alimentación, para que los venezolanos puedan comer importando? Bueno, esa es la gran pregunta, porque además en estos momentos existe en Puerto Cabello aproximadamente 18 buques, de los cuales la mayoría no han podido ingresar. Hay buques con más de 70 días que no han tocado muelle. Nosotros como país estamos pagando cada día de demora, y una de las causas es que no han pagado lo que es esta materia prima. Eso sube la complejidad a lo que va a ser el tema alimentario para el mes de junio. Nosotros lo que estamos en puertas es de ver quizás el mes más difícil en nuestra historia en cuanto a lo que es el abastecimiento de comida. ¿Por qué? Porque aunque el Estado siga apostando a las cajas CLAP y hable de las cajas CLAP como la gran solución, en lo que va de año hay aproximadamente 5.990.000 cajas CLAP que han entrado en el país. Eso es un número que suena muy grande. Mira, pero eso es apenas aproximadamente para el 44% que ellos anuncian que han atendido, eso son apenas 2 cajas CLAP. Bueno, pero es que el año tiene 12 meses. Han entrado en lo que va de año 509.000 toneladas de alimentos en el país. Esos son 509 millones y eso es un número que suena muy grande. Pero esos son 16 días de comida para el país. Nosotros tenemos ya 3 meses en lo que va de 2018. ¿Qué va a pasar después del 20 de mayo? Tú lo preguntabas. ¿Qué va a pasar el 21? ¿Hay suficiente comida para ir a las elecciones? Sí, pareciera que se han preparado solamente para ir a las elecciones. ¿Y el día después? ¿Qué vamos a comer los venezolanos? ¿Cómo vamos a salir a la calle? ¿Dónde es que nosotros vamos a poder conseguir algo para darle a nuestros hijos? Si bien el denominado canal humanitario necesita la autorización del gobierno nacional para que puedan ingresar al país alimentos y medicinas, ¿existe otra alternativa para que esa ayuda proveniente del exterior pueda llegar a los venezolanos quizá como un paliativo? Bueno, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones.
La única solución real a la crisis que tiene hoy Venezuela es que apostemos a la producción nacional, a lo hecho en Venezuela. Lamentablemente, por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, por las decisiones que tanto el ministro Marcos Torres, o el exministro Marcos Torres, como el actual ministro Castro Soteldo han tomado, pues lamentablemente hoy, si nosotros hoy tuviéramos todos los insumos para poner a producir nuestro país, tardaríamos 10 meses en ver algún tipo de solución. Pero dentro de esos 10 meses los venezolanos siguen viviendo y siguen comiendo. Es necesario que exista la ayuda internacional, que es producto terminado, que pueda llegar por lo menos para atender a esos 4 millones de venezolanos que hoy están en una grave crisis, y que exista la cooperación internacional. ¿En qué se basa la cooperación internacional? Miren, que se generen acuerdos con países. Ejemplo, Argentina produce soya, que Argentina a nosotros nos genere una cooperación en un número finito de cantidad de insumos para producir soya, y nosotros podemos pagárselo con la misma producción de soya. Eso es algo que existe, eso es algo que se ha conversado, que ha ido avanzando el diputado Julio Borges en el extranjero cada vez que se ha comunicado y que se ha reunido con los países, y están dispuestos. Hoy lo que nos sorprende es que existe un gobierno que está volteando, está viendo gente que está buscando comida en la basura, está viendo niños que están falleciendo, están viendo niños intoxicados por leche, están viendo niños intoxicados por alimentos que está distribuyendo el Estado, y que lamentablemente, mira, pareciera que no les interesa, y que se encierra en un tema ideológico de no permitir ni la ayuda ni la cooperación internacional. Antes de despedirlo, quisiera que profundices en ese tema internacional. La gira que adelanta Julio Borges, que ha logrado pronunciamientos de los gobiernos de Francia, de España. Ahora ha habido una novedad, y es que Panamá se unió a las sanciones que ya había aprobado la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué está ocurriendo con Venezuela? ¿Qué repercusiones puede tener ese movimiento de piezas de la comunidad internacional, y el hecho de que siga vigente la invitación a Venezuela a la cumbre de las Américas en Lima, pero no quieren al presidente Nicolás Maduro, sino más bien al diputado Borges? ¿Eso qué significa? Mira, ahí hay algo que además es importante decirlo. Yo escucho muchos voceros del gobierno decir que eso es un atentado contra Venezuela, y yo me pregunto, ¿cuántos venezolanos tenemos cuentas de bancos en Suiza, o en Panamá, o en Estados Unidos? Yo creo que son muy pocos. Eso está afectando a los miembros del gobierno nacional, pero eso es mentira, que está afectando a los venezolanos como tal. Yo estoy seguro que es una gran minoría, que es una minoría los venezolanos que puedan tener una cuenta en el extranjero en euros o en dólares. Eso es algo que justamente los ministros, los miembros del gobierno tienen que revisarse, porque además, si estás hablando realmente de los pobres, si estás hablando de proletariado, si de verdad estás dedicándote a un país, ¿cómo es que puedas tener grandes cuentas en el extranjero, los que las tengan? Por una parte. Por la otra, la gira que ha hecho el diputado Julio Borges se ha basado netamente en construir el Frente Amplio Internacional. Y eso lo que ha buscado es que el mundo voltee a Venezuela y también nos genere los apoyos necesarios que Venezuela está necesitando para poder salir de la crisis que se tiene. Aquí lo que no se puede pretender es mantener un sistema de gobierno que cada día nos hace más pobres, que cada día hace que pasemos mucho más hambre, que cada día hace que los venezolanos llevemos más trabajo, y que simplemente pretendan que nosotros nos olvidemos o que participemos en unas elecciones que no las podemos llamar elecciones. Diputado, se agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias, Leira, un placer. Despedimos esta entrevista de Venevisión con Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, dirigente de Primera Justicia y presidente de la Comisión del Parlamento que investiga la crisis agroalimentaria. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso tenemos estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.